Hola chiquillos, ¿cómo se encuentran? Espero que bien. Yo también, recuperándome, cada día un poquito mejor. Así que de nuevo aquí estoy con ustedes para entregarles mis clases, con mucho cariño para ustedes. Bien muchachos, la clase del día de hoy es para el optativo religión de tercero medio. Vamos a ver la cuarta unidad, que es el retorno a la democracia, que ya lo habíamos empezado a ver, ¿no es cierto? Y el título del día de hoy es Camino a la Transición, 1988 a 1990. Objetivo de la clase, conocer y analizar los principales hechos ocurridos durante los años claves al camino a la transición, entendiendo la importancia de la figura de Patricio Aylwin en el inicio de este periodo. Bien, lo que vamos a ver hoy día, chiquillos, es en el ámbito político, estrictamente hablando, porque vamos a tomar los últimos dos acontecimientos importantes antes del retorno a la democracia, que son el plebiscito del año 1988 y la elección abierta, popular, ¿no es cierto?, de 1989. El plebiscito de 1988 y la elección presidencial de 1989. ¿Qué ocurre acá? O sea, hay que ver que las cartas que nosotros leímos en las fuentes anteriores nos daban un tinte de que la gente ya estaba queriendo que retomara la democracia. Entonces, como lo decía la Constitución, Augusto Pinochet tenía que, en 8 años después del año 80, tenía que abrir un plebiscito para que las personas eligieran que si él quería que se quedaran 8 años más en el poder, o bien tenía que llamar a elecciones populares. Bueno, antes de hablar de esto, tenemos que decir, quisiera saber qué es un plebiscito. ¿Ustedes saben o tienen claro lo que es un plebiscito? Ya, el plebiscito es una votación popular, una votación donde se le pregunta a la ciudadanía qué opinan ellos. Si bien esto no es solamente consultivo, no es de un carácter administrativo legislativo, es decir, está sujeto, ¿no es cierto?, a que estas cosas se legislen posteriormente. En un plebiscito, por ejemplo, en el del año, ¿no es cierto?, 80, cuando se hizo la Constitución, o en este que estamos viendo, el año 88, hay dos solamente opciones, la del sí y la del no, ¿ya? Es un plebiscito válido. Y también, por ejemplo, como ustedes, cuando han habido plebiscitos en el colegio, cuando votan por una sola lista que se tira al centro estudiantes, por ejemplo, ya también puede ser esa una forma, ¿no es cierto?, de votar. Estoy llevándolo como a algo súper simple, ¿ya? Pero eso es un plebiscito, una consulta ciudadana en la cual la ciudadanía expresa su opinión. Cabe destacar que mucha gente votó en este plebiscito porque mucha gente hace mucho tiempo, que no votaban los jóvenes de la época que nunca habían, ¿no es cierto?, realizado su deber, ¿no es cierto?, ciudadano, que era votar, porque, bueno, ¿por qué no iban a votar si estábamos bajo un régimen militar, ¿no es cierto?, que fue tomado por el poder mediante una dictadura y que luego, ¿no es cierto?, se establece ahí por 17 años. Bien, entonces el plebiscito de 1988 empezaron a juntarse conglomerados políticos, de los cuales cada uno de ellos tuvo la opción, ¿no es cierto?, de participar por una de estas dos opciones, ya sea del sí o del no. Y bueno, veamos los partidarios de la opción sí. La coalición, ¿no es cierto?, que se junta para hacer las elecciones de este plebiscito.
tenemos a la Renovación Nacional, tenemos a la UDI, al Liberal Avanzada Nacional, Sociedad Democrática, el Partido del Sur y otros grupos minoritarios. Por el Partido del No, fue la Concentración por el No, que posteriormente se llamaría Concertación de Partidos por la Democracia, que reuniría a 16 partidos opositores. Quiere decir, aquí estaban todos los opositores al régimen y es una de las causales por la cual, ¿no es cierto?, gana Patricio Aylwin. ¿Ya? Si bien habían más partidos políticos por la opción no, era la ciudadanía la que tenía que elegir, ¿no es cierto?, a través de distintas publicidades para esto y todo. Ya, ¿qué pasaba si ganaba el sí? Como lo dije al principio, si ganaba el sí, asumiría Pinochet nuevamente por 8 años más, pero había una diferencia. Él tenía que abrir ahora el Congreso Nacional, por tanto tenía que llamarse a elecciones, ¿no es cierto?, de senadores y diputados para construir un Congreso con él, ¿ya? ¿Qué pasaba si ganaba el no? Bueno, inmediatamente entonces, al año siguiente, Pinochet tendría que, vamos a leerlo ya, se prorrogaría un año más hasta el 11 de marzo de 1990, al igual que las funciones de la Junta de Gobierno. Y vencido dicho plazo tendría plena vigencia las normas permanentes de la Constitución. Para estos efectos, 90 días antes de la expiración de la prórroga del mandato presidencial, se debía convocar a elección presidente de la República y de parlamentarios. O sea, eventualmente él gobernaría un año más para como dejar las cosas como claritas. Y después de eso tenía que llamar a elecciones presidenciales, es decir, hacer una campaña, no sé, las personas tenían que sacar sus candidatos, los partidos políticos tenían que sacar sus candidatos, y las personas eventualmente tendrían que elegir al nuevo presidente de la República. ¿Okay? Bueno, aquí empezamos con la campaña, ¿no es cierto?, para el plebiscito del año 88, donde, bueno, cada publicidad política tenía su tiempo en abierto a televisión, bueno, las calles también, la gente tenía derecho, ¿no es cierto?, a manifestarse. Entonces van a escuchar detrás las canciones respectivas, ¿no es cierto?, del sí y del no. Bueno, esta es la canción del sí, de la propaganda del sí. Y bueno, ahí está en una de las panfletos o de la publicidad como tal, y que decía, está la foto, ¿no es cierto?, la caricatura de Pinochet, porque tiene la mejor experiencia para gobernar, nos salvó del comunismo y de una guerra civil entre hermanos, fortalece el derecho de propiedad, asegura el trabajo en orden y paz para todos, disminuyó la inflación y la cesantía. Había poco, pero realizó muchas obras, como el metro, la carretera austral, vivienda para todos los chilenos. Evitó la guerra con Argentina, nos está llevando a la senda del desarrollo. Entonces, la publicidad del sí tenía personas que adherían, ¿no es cierto?, al gobierno militar. Y lo que se le criticó mucho a esta publicidad fue que el pueblo y usted, Pinochet, que se vino como bajo el régimen del terror, o sea que si la gente votaba por el sí, iba a volver a pasar lo que había pasado con Frei, con Allende, que nadie iba a querer invertir en Chile, ¿no es cierto? Y la melodía de esto es bastante como docta, ¿no es cierto?, como clásica. Entonces, dicen que también esa es una de las cosas por la cual no llegó a todos los chilenos. Sí a la primavera porque es nuestra, ¿no es cierto? Esa entonces es la publicidad del sí. En cambio acá tenemos la publicidad del no, y que se hizo mucho más conocida por todas las personas, y de hecho es como más pegajosa.
y mostraban como al mundo popular, a la gente, era como más alegre, o sea, como la alegría y bien. Aunque después mucha gente dice que la alegría nunca llegó. Ya vamos a ver por qué. Bueno, porque Chile merece más, no queremos a Pinochet permanezca 23 años en el poder, no queremos un parlamento designado. Escuchen, no queremos fuerzas armadas como árbitros y tutores del sistema político, no queremos que Chile se maneje como un negocio popular, unos pocos, condenando a más de 5 millones de chilenos a la pobreza. No queremos un artículo octavo en la Constitución que persigue a los chilenos por sus ideas. No queremos persecución a la prensa y el encarcelamiento de periodistas. No queremos más inseguridad ciudadana y servicios de la seguridad al margen de la ley. Vamos a decir que no. No queremos más odio, polarización y violencia. No queremos más aislamiento y condena nacional, internacional. Por todo eso, por mucho más, estoy partido por la democracia. Voté no. Entonces, bueno, aquí hay un cacerolazo para el martes 30 de agosto. Todo Chile dice no a Pinocho, tocando pitos, cacerolas y flautas, bombos y platillos de todos los hogares de Chile. No al tirano. Ustedes ahora han vivido unos cacerolazos muy ahora por el tema del estallido social. Los cacerolazos son más antiguos que este periodo. Vienen del periodo de Frei Padre, donde la gente protestaba, ¿no es cierto?, por las malas eficiencias políticas, porque la gente igual, nosotros éramos muy pobres. Bueno, cuando llegó Allende es la más popular, donde mujeres del sector alto, no solamente el sector alto se acomodaban de Chile, sino que también señoras, ¿no es cierto?, de campamento, hicieron una manifestación porque no había que comer. Entonces, bueno, mostrando la olla vacía y tocándola era como un precedente a. Y bueno, ustedes ahora conocen el tema de los cacerolazos ahora con el tema del estallido social. Ya, entonces ahí están, ¿no es cierto?, las dos eh, publicidades. Y este es un ícono, ¿no es cierto?, en este periodo, porque Ricardo Lagos, que posteriormente va a ser presidente de Chile, fiel opositor a Pinochet, ¿no es cierto?, le dan pantalla en la televisión nacional y bueno, la mujer que la entrevista les dice, pero hay que calmarse. Y él le dice, me va a disculpar, no me acuerdo, Gloria, pero estoy hablando por todos estos años en que se nos ha mantenido callado. Así que si quiere verlo, véalo ahí, porque este es un momento en la televisión nacional, o sea, en la televisión chilena, donde se estaba viendo esto y donde recordemos que la prensa, todo era, ¿no es cierto?, estaba vigilado. Por tanto, el dedo de Lagos, ¿no? Conocemos el dedo de Lagos, es que queda en la memoria de los chilenos. Bien, resultado del plebiscito. ¿Qué creen ustedes? Claramente ganó el no con un 53% de los votos y la opción sí sacó un 44% de los votos. Entonces, claramente ese día en Chile, por ejemplo, en barrios, o sea, tú ibas, o sea, la gente que cuenta, por supuesto, que uno se venía desde la zona oriente, así todo, la gente callada, todo, y cuando ya venían, ¿no es cierto?, hacia las zonas más populares, toda la gente celebrando, ¿no es cierto?, dando esta nueva situación. Ojo, chiquillos, mucha gente podría decir, por ejemplo, que Pinochet solamente estaba o la gente de sector acomodado estaba con Pinochet. Grosso error. Mucha gente amaba a Pinochet. Y señoras, ¿no es cierto?, que no eran de dinero, personas que no tenían plata, que no eran empresarios, ¿no es cierto? Porque Pinochet para algunas personas les dio casa, ¿no es cierto? De hecho,
Aquí yo vivo en la comuna de Pero Aguirre Cerda. La comuna de Pero Aguirre Cerda, por supuesto, La Victoria, no la población La Victoria que fue en Tomás, ¿no es cierto?, sino que la población Manuel Rodríguez, la que está, ¿no es cierto?, cruzando Panamericana, cerca a donde está la municipalidad actualmente. Todo eso son casas que dio el gobierno de Pinochet y que son casas de buen material, ¿no es cierto? Entonces, finalmente, como como la historia acepta, ¿no es cierto?, interpretaciones, Allende también, o sea, para alguna gente Allende es tan tomado como Dios, lo mismo pasa con la figura de Pinochet, ¿ya? Bueno, pero si vamos hacia lo más macro, ¿no es cierto? Sí, claramente la gente del sector oriente fue la más, por sus partidos, ¿no es cierto?, como las que no le gustó tanto que pasara esto. Igual no es menos, el 44% de los votos, ¿ya? Entonces, año 1989 se vive un hito tremendamente importante, muy importante, porque hace 16 años que la gente no va a votar abiertamente. Entonces esto hace a que la gente se vaya a inscribir a los registros electorales, o sea, todos querían participar, ¿no es cierto?, para elegir al nuevo presidente. Entonces, bueno, hay alguien aquí al lado derecho, ¿no es cierto?, hay una foto de la gente, ¿no es cierto?, sufragando. ¿Quiénes eran los candidatos? Tenemos a un Patricio Elwin, perteneciente a los partidos por la democracia, que eran todos estos partidos que votaron por el no. Tendremos a un Hernán Vigi, que fue ministro de Hacienda de Pinochet, por supuesto iba por la derecha. Él fue llamado el milagro económico, ya él da como las claves para superar la crisis económica del año 82. Y tenemos a Francisco Javier Errázuriz, la Unión de Centro, pero él era más que nada es independiente él. Y de hecho, para la derecha que se tirara Francisco Javier, fue un golpe fuerte, porque eventualmente todos pensaban que todos los votos iban a ser entre Vigi y Elwin, ¿ya? De hecho, este señor, Francisco Javier, que nadie lo recuerda, pero es bastante contradictorio, porque él dijo que él había votado por el sí en el plebiscito, pero su corazón estaba en el no. Entonces, claramente eso, como análisis político, pudo haberle jugado, ¿no es cierto?, en contra de la gente que era sí o no, ¿ya? No es una cosa ambigua, ya. Bien, tenemos entonces ahí el resultado de las elecciones del año 90 y Patricio Elwin gana con mayoría absoluta, 55,17%, que son 3.800.000 de votos. Hernán Vigi, no sé, Vigi, con 2.052.116 votos, y Francisco Errázuriz sacó 1.076.172 votos. Eventualmente, si uno hubiese dicho que hubiesen habido dos candidatos y que todos los votos de Errázuriz hubiesen ido para Vigi, idealmente igual había una estrecha, ¿no es cierto?, rivalidad entre estos. Pero bueno, como hubo tres candidatos, la cosa no... Patricio Elwin, ¿no es cierto?, era el candidato. Patricio Elwin tenía un lema de su campaña política que es gana la gente, Elwin presidente. Para que Elwin fuera elegido de entre tantos partidos políticos que estaban, ¿no es cierto?, fue súper complicado. Querían tirar a Ricardo Lagos, era una de las cartas, pero Patricio Elwin es una figura enigmática porque Patricio Elwin estuvo en contra del gobierno de Pinochet, pero también estuvo en contra del gobierno de Salvador Allende. Cuando Allende fue presidente, Patricio Elwin era presidente del Senado. Entonces muchas veces se enfrascaron en peleas, discusiones, ¿no es cierto?, políticas, porque él acusaba a Allende, ¿no es cierto?, de violar, ¿no es cierto?, la Constitución, ¿no es cierto? Y después, con
Con Pinochet es lo mismo, pero como él ya no tenía, recuerden que se cerró el Congreso, ¿no es cierto? Entonces Pinochet gobernaba solo. Bueno, esta imagen súper característica está en todos los medios internacionales en Chile para el cambio de mando, donde Pinochet le entrega la banda presidencial a Patricio Aylwin y ahí queda como esa imagen es súper potente porque Pinochet así como que hace como que sí, tome, yo le doy el mando, ahí está, pero yo voy a seguir siendo el comandante en jefe del ejército y nadie más va a estar más seguro que usted. O sea, yo entiendo que usted es mi jefe directo, pero su ministro del Interior no. O sea, es algo así como cuando, no sé si vieron la película Forrest Gump, que Forrest iba a ser capitán de un barco y el teniente Dan, que era el que lo salvó, ¿no es cierto?, de la guerra cuando estaba en Vietnam y todo, le dice, ok, si tú tienes un barco, yo voy a ser tu primer oficial, pero ni pienses que yo te voy a decir señor. O sea, finalmente es una ironía, pero es lo que le da a entender y es súper rígido, le estuvieron con la mano ahí, ¿no es cierto? Entonces, potente porque Elwin tenía la gran tarea de que las personas en Chile abiertamente había que haber una reconciliación con esto y en un momento álgido. Ya. Entonces, después de 17 años sale el presidente, ¿no es cierto?, este caballero. Y nuestra tarea va a ser la siguiente. Elwin, chiquillos, es el primer presidente de la transición. Lo que hay que quedar claro es que él trata de reconciliar Chile. Y lo que vamos a hacer es contestar unas preguntas después de ver su discurso en el Estadio Nacional en marzo, ¿no es cierto?, de 1990. Las preguntas son las siguientes, chiquillos. Pregunta de opinión. ¿Por qué crees tú que el presidente Elwin, al ser investido, encabeza un acto televisivo y abierto a la ciudadanía en el Estadio Nacional? Llamada a la fiesta de la democracia. ¿Qué connotación tiene o qué querrá demostrar? Aquí, brevemente, chiquillos, quiero que me den su opinión, ¿no es cierto?, acerca, por supuesto, con un contexto eh, político anterior. ¿Qué pasaba con la gente? La gente podía juntarse, manifestarse, hablar, ¿ya? Pregunta 2 de reflexión. La abertura del acto inicia con el pianista chileno Roberto Bravo interpretando la canción Te recuerdo Amanda, del fallecido cantautor Víctor Jara. Luego se presenta un grupo de mujeres folcloristas cantando una cueca, y una de ellas sale a bailar sola, la cueca sola. Posteriormente se canta el himno de la alegría, se realizan representaciones contemporáneas y se presentan a los pueblos originarios. ¿Qué intenta demostrar con esta presentación artística? Desarrolla tu respuesta en un contexto político y social, por al menos 2 conclusiones. ¿Qué querrá decir con eso? Que todos estén juntos, que todos estén, ¿no es cierto?, recordando todo esto en el contexto, ¿no es cierto?, que se estaba viviendo. Pregunta 3, reconocer. El presidente agradece la presencia de diversos embajadores y autoridades extranjeras, y en ellos deposita la gratitud de muchos chilenos. ¿Por qué razón el presidente da las gracias a estas personas? ¿A qué aspecto se referirá? Menciona al menos 2 de estos. ¿Qué pasaba con la vida diplomática de Chile en el periodo de dictadura militar? ¿Ya? ¿Qué habrá pasado con los chilenos que los mandaron exiliados o los que se fueron por su cuenta? A eso me refiero. Pregunta 4, de análisis. ¿A qué se compromete el presidente en materia internacional y nacional en relación a los derechos humanos en el retorno a la democracia en Chile? Analiza y desarrolla tu respuesta. El presidente ahí en su discurso se compromete tanto en manera nacional e internacional con respecto a los derechos humanos. ¿A qué se comprometerá? Pregunta 5. Interpretación y opinión. ¿A qué hace referencia la frase sean civiles o militares? Chile es uno solo. Y ahí empezaron la gente a pifiar y todo. Sí, señor. Y ahí él se enoja. Sí, señor. Tanto civiles como militares. Chile es uno solo.
Frase que fue abuchada por los ciudadanos presentes y que con mayor énfasis él vuelve a repetir, siendo uno de los puntos más acalorados del discurso. ¿A qué se referirá con eso entonces? Por otra parte, esta es la parte de opinión. Ya a 30 años de esta frase, ¿crees tú que ocurre en Chile? ¿Se logró una reconciliación entre los chilenos? Argumenta con un ejemplo tu opinión. ¿Ustedes creen que, bueno, tienen que responder primero la otra, a qué se referirá, ¿no es cierto?, con el Chile es uno solo y después me dan su opinión. Pregunta 6 de síntesis. ¿Cuáles son los objetivos que se deben alcanzar para poder restablecer la democracia en Chile? Bajo este nuevo gobierno, menciona y describe al menos 4 de estos. El presidente da en su discurso, ¿no es cierto?, un largo... explica desafíos pendientes en Chile, entonces eso es lo que ustedes tienen que poner. Pregunta 7, síntesis. ¿Qué problema tendrá que superar el gobierno que retorna a la democracia? Explica con al menos 3 ejemplos. También lo dice de forma bastante metafórica, bonita, el hecho de venir de una dictadura a recibir nuevamente la democracia. Entonces, ¿qué cosas tendrá que enfrentar el gobierno para superar esto? Pregunta 8, de evaluar. ¿Cuál es la conclusión que se puede sacar del discurso de Patricio Aylwin? Argumenta bajo las bases de la democracia. ¿Cuáles son las bases de la democracia? El respeto por los derechos humanos, el Estado del Derecho, ¿cierto?, la libre participación, etcétera. ¿Ok? Bien, chiquillos, con esto me despido.